A ver, este tipo de tecnologías, bueno, son las iniciales a nivel de mundo digital, ¿ok? Son digamos, las pioneras, ¿no? Las que iniciaron. A ver, estoy compartiendo mi pantalla, no puedo compartir mi ventana nada más. Chrome. Ya bueno, voy a compartir esto en mi pantalla porque no me deja. ¿Me confirman si se logra ver? Sí, sí se logra ver. Ya, perfecto. Entonces, bueno, en esta oportunidad les vamos a brindar este seminario de redes móviles para el caso de 2G. Las tecnologías también conocidas con el nombre de GSM son las primeras y las pioneras, digamos, en iniciar con este mundo de la era digital, ¿no? Antes de ello, la tecnología previa fue la de primera generación, las cuales eran bastante, bueno, de por sí eran análogas, pero no se tenía, digamos, un buen performance, una buena comunicación a nivel de voz, ¿no? Bien, vamos a empezar. Para esta presentación lo hemos dividido pues en 4 partes, ¿no? En 4 secciones. La primera de ellas es la introducción. Como punto 2 están los conceptos básicos. Y como punto 3, la arquitectura. Y último punto, la evolución, ¿no? Cómo es que estas redes a lo largo del tiempo han ido cambiando, evolucionando, en referencia a la tecnología también. Ustedes saben que la tecnología avanza, entonces ahora con el boom del IoT y todas estas cuestiones nuevas, también estas tecnologías avanzan. Así como avanzan, algunas se van quedando también en el tiempo, ¿no? Van siendo relegadas por otro tipo de tecnologías, ¿no? Así como va saliendo 2G, por ejemplo, salió el 3G, el 4G, 5G, actualmente ya se viene hablando también de 6G y es con este tipo de avances, ¿no? Entonces vamos a empezar con la parte de introducción. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de los organismos de estandarización, que son un punto importante de todas estas redes de comunicaciones, ¿no? De telefonía, ¿ok? Toda tecnología, todo uso de algún tipo de tecnología debe ser normado, ¿no? Más aún si se trabaja en base a frecuencias. El espectro de frecuencias actualmente está siendo normado por una entidad la cual trabaja de la mano con otras operadoras y organismos internacionales en conjunto para definir normas globales, ¿no? Dentro de uno de ellos tenemos, por ejemplo, el 3GPP. Voy a poner mi puntero. Ya, aquí está. El 3GPP, que viene a ser el Third Generation Partnership Project, bueno, es el responsable del desarrollo de las tecnologías 3G, ¿ok? Previo a estas tecnologías de UMTS o 3G, existían las de GSM, ¿no? Entonces, estas tecnologías de GSM inicialmente eran normadas por otro organismo que se llamaba el ETSI, ¿ok? ETSI pasó a formar parte del 3GPP y actualmente está haciendo, digamos, o bueno, la estandarización pasa a manos de el 3GPP, ¿no? Ya no de la ETSI, sino del 3GPP. Entonces, a modo general, el 3GPP se encarga de la estandarización tanto de 2G como 3G, 4G y las tecnologías sucesoras, ¿no? 5G, 6G. Entonces, luego de asumir este control, se desarrollan algunas prácticas en base a estos estándares, definiendo el tipo de servicio, definiendo, digamos, la forma de comunicación, el tipo de modulación que se va a usar, algunas técnicas, digamos, en base a la radiofrecuencia y todas ellas, ¿no? Luego tenemos otro organismo que es el 3GPP2, ¿no? El Third Generation Partnership Project 2. Este organismo netamente es americano y es desarrollado netamente para tecnologías 3G, ¿no? Inicia con estas tecnologías 3G y está basado en la tecnología CDMA 2000,
que viene a ser un estándar similar a lo que se consideraba en 3G, ¿no? UMTS. Entonces, la sucesora del estándar IS-95 viene a ser este CDMA 2000, ¿no? IS-95 nace también como un estándar paralelo a lo que vendría a ser 2G, pero como transición entre 2G y 3G, ¿no? Digamos que un 2.5G, algo así, ¿no? Entonces, IS-95 era un estándar americano desarrollado por Qualcomm, ¿ok? Qualcomm es una empresa que actualmente desarrolla procesadores para teléfonos, desarrolla también SIM card chips, ¿no? Los chips que tú colocas en tu celular. Este tipo de tecnología es desarrollada por Qualcomm, ¿no? Digamos que para esa fecha, para esa época, Qualcomm apoyaba este desarrollo en estas normas de estandarización justamente para América, ¿no? Cuando hablamos del 3GPP, volviendo al tema del 3GPP, el 3GPP es un estándar europeo, ¿no? Más globalizado en sí. Eh, en él participan organismos tanto de los 5 continentes para justamente normalizar estos estándares, ¿ok? Como tercer organismo de estandarización tenemos al International Telecommunication Union, o la ITU. Bueno, el ITU se encarga normalmente de normar el uso del espectro de radiofrecuencias, ¿no? Por países. En realidad es general, ¿ya? Por países es controlado ya por organismos como, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Transportes, ¿no? El MTC. Ellos definen unas normas locales, pero el ITU define normas globales. Entonces, el uso de este espectro, el desempeño que juega digamos, en las redes de telecomunicaciones, en las redes de telefonía, es primordial, es importante, ¿no? Ya que actualmente, si no se tiene un uso eficiente, un control sobre el espectro, podríamos tener caídas de servicio, ¿ok? Un ejemplo rápido que les pongo es algunos tipos de banda, por ejemplo, que entraron en licitación para el caso de 5G, estaban siendo usadas por bandas donde transmitían televisión y radio local, ¿no? Algunas del tipo, digamos, no lícitas, pero estaban dentro de esta banda. Entonces, esto ocasionaba algún tipo de interferencia, ¿no? Por eso es que antes de, digamos, lanzar un nuevo servicio o utilizar una nueva banda de frecuencias, primero se debe hacer una limpieza, entre comillas, de toda esta banda, ¿no? Entonces, de este tipo de normas se encarga el LITU. Dicho sea de paso, también tiene otro papel importante que es normar los codificadores de voz, ¿no? Otra participación de ello es cómo se modula, cómo se codifica la voz y cómo se encapsula y desencapsula la voz cuando se transmite desde un medio a otro, ¿ok? Bien. Como les mencioné, la tecnología previa a 2G o a estas tecnologías GSM de segunda generación, existieron las de primera generación, ¿no? Algunas características de estos sistemas de primera generación engloban los siguientes puntos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, que eran sistemas analógicos. No se hablaba todavía de sistemas digitales, ¿no? Entonces, por ende, la tecnología análoga es como que más rudimentaria, ¿no? Digamos que aquí el tipo de modulación que se tenía era en base a frecuencia, ¿no? FDMA, era como un modulador FM, ¿no? Un sintonizador, ¿no? Algo así como que un intercambio entre walkie-talkies, ¿no? Cuando tú quieres comunicarte con un walkie-talkie A, con un walkie-talkie B, ambos colocan un sistema de radio o eliges la frecuencia o el canal sobre el cual ambos van a comunicarse. Entonces, las tecnologías de primera generación funcionaban con algo similar a este tipo de servicio, ¿no? Otro punto importante era que, digamos, estaban distribuidas en estas bandas, ¿no? Las de 800 y 900 MHz. Fueron las primeras bandas utilizadas para este tipo de tecnologías. Otro punto importante era que la batería en estos equipos pues no tenía mucha duración. Sin embargo, como vemos en esta imagen, el equipo era bastante grande, casi al tamaño de una maleta. Era un lujo tener este tipo de equipos, pero también transportarlo era bastante incómodo porque
por el tamaño que tenían, por el nivel de carga de la batería, la duración que tenía, o sea, actualmente nosotros decimos, wow, cuánto avanzó la tecnología, pero para la fecha o para la época donde esta tecnología nació, pues era como que el boom, ¿no? ¿Cómo puedes tú llevar un teléfono y poder comunicarte a través de él? Básicamente era eso, ¿no? Este tipo de tecnologías, bueno, mantienen, digamos, un aspecto que también se mantiene actualmente, que es el de conmutación de circuitos. Como aquí se transportaba voz, se habla de la conmutación de circuitos, más no de paquetes, porque aquí todavía no hablamos de la parte de navegación de datos, ¿no? Esto es netamente transmisión de la voz. Tiene un ancho de banda por canal de 30 kHz. Esto quiere decir que cada frecuencia tiene, digamos, un límite donde alcanza este tamaño de espectro, ¿no? De 30 kHz para que el canal de señalización y la voz sea activado por esta frecuencia, ¿ok? Está basada en FDMA, como ya les mencioné. FDMA es una tecnología de multiplexación que trabaja en base a las frecuencias, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos de lo que es primera generación en telefonía. Ahora vamos a ver algunas especificaciones de lo que sería GSM. GSM o 2G, ¿no? Este sistema, bueno, fue diseñado para ser una plataforma independiente. O sea, conforme los usuarios iban a crecer, esta red necesitaba también crecer. Si los usuarios exigían algún tipo de servicio, esta red también tenía que proporcionar según la necesidad que tenga el usuario, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que son independientes, ¿ok? GSM maneja algunas especificaciones, las cuales son estas de acá, estas 12 especificaciones, o requerimientos también que se le llaman, ¿no? Estas están basadas netamente o enfocadas en el tipo de funcionalidad, en el tipo de servicio de la red, más no en el tipo de hardware. ¿Por qué? Porque no hay alguna entidad que te diga necesariamente necesitas este hardware para que tu red funcione, ¿no? Ya va a depender del operador, quien implementa esta red de telefonía, qué participación quiere darle según los elementos que necesita cubrir o las necesidades que necesita cubrir de los clientes, ¿no? De los usuarios que hacen uso de esta red, ¿ok? Entonces, dentro de estas especificaciones tenemos la primera, que son las especificaciones generales, las características del servicio como segundo punto. El tercero de ellos es las características de la red, ¿ok? Cuarto es las interfaces y protocolos referenciados en base al móvil, ¿no? El móvil, el teléfono, y el BSS que viene a ser la parte de acceso, ¿no? El nodo de transmisión o la radio base. Ya la radio base en conjunto con un elemento adicional que se le llama el BSC. Luego tenemos la capa física del canal de radio. Bueno, esto engloba o comprende algunos aspectos en referencia al medio de transmisión, ¿no? Que es el aire. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de capa física, estamos hablando netamente del sistema de radio y de lo que sería una frecuencia. Para nosotros, una frecuencia viene a ser capa física. Codificación de la información, así como les mencioné que también hay codificación de la voz, existe algún tipo de codificación en referencia a la parte de la radio base con el móvil, ¿no? De algún modo para cifrar este tipo de comunicación, ¿no? 7, especificaciones del terminal móvil. En este caso, sí se hace necesario hacer algún tipo de especificación, bueno, en base al equipo, al teléfono. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con ciertas normas en referencia al tipo de sincronización, al tipo de modulación, al tipo de encapsulamiento de la voz que va a realizar, al tipo de autenticación, de cifrado, de seguridad y todo ello, ¿no? Tiene que cumplir con estas características. 8, las interfaces de radio entre la estación base y la estación móvil. Si bien es cierto, aquí en el punto 4 mencionamos también interfaces y protocolos, pero en la interfaz cuando hablamos en el punto 8 hace referencia ya no a canales físicos, sino a canales lógicos que se encuentran embebidos en este canal físico, ¿no? Ya netamente hablando de canales virtuales, por así decirlo, ¿no?
Luego tenemos el modo de funcionamiento de la red. Bueno, esto básicamente viene dado o referenciado a cómo se va a brindar el servicio hacia los usuarios, ¿no? Si va a funcionar pues todo el día, la mitad del día, 24 horas, toda la semana, todo el año, como por ejemplo, ¿no? Luego está el modo de funcionamiento del servicio. Si es un tipo de modo, por ejemplo, a este alámbrico, si es por cable, dependiendo qué servicio se va a brindar en esta red, ¿no? Ya sea para telefonía móvil o fija, ¿ok? Algo que les menciono como punto adicional es que no solamente en las redes de GSM existen servicios móviles, ¿no? Sino que también existe la parte fija. Hay algunos teléfonos que actualmente soportan el uso de teléfonos fijos que soportan el uso de un chip de 2G, ¿no? Y ustedes saben que actualmente con la influencia o el crecimiento de este campo del IoT, pues algunos módulos también tienen inserción de módulos 2G, ¿no? De módulos de SIM card de GSM. Entonces, por ahí como que mucha gente menciona de que estas redes en un futuro van a dejar de existir, es correcto, pero van a ser reutilizadas para otro tipo de servicios como por ejemplo el IoT, ¿no? El IoT está siendo bastante explotado en este punto de lo que es GSM. De hecho, se están haciendo muchas prácticas, estudios, investigaciones en base a cómo reutilizar esta red de GSM para IoT. Punto importante también es que en Perú, eh, sin ir muy lejos, en provincia, nosotros nos damos cuenta cuando viajamos que no tenemos el servicio de 5G en provincia, incluso el servicio de 4G no está del todo en su totalidad implementado, ¿no? Solamente lo encontramos en las principales ciudades e incluso en las plazas donde pues el mayor tráfico de usuarios viene dado por usuarios locales y por extranjeros, ¿no? Que vienen al país. Entonces, si tienen alguna pregunta en referencia a cuánto tiempo va a durar este servicio de 2G, pues aquí en Perú por lo menos se está contemplando hasta el 2030, unos 5 años, 6 años más, ¿no? Entonces, todavía se va a mantener ese servicio hasta que no exista en su totalidad servicios de 4G, 5G desplegados en todo el Perú, ¿no? Entonces, eso es bastante trabajoso, lleva su tiempo, claro que sí, entonces es todo un tema de organización. Punto 11, tenemos la aprobación de las especificaciones, ¿no? Así como se plantean, digamos, se postulan algunos tipos de especificaciones, hay organismos que necesitan aprobar estos postulados. Entonces, dentro de estos entran en el punto 11. Y por último, tenemos la parte de operación y mantenimiento, que pues está referenciada a que una red no funciona, una red de telefonía no funciona por sí sola, ¿no? Necesita, así como tú compras un equipo nuevo y cada cierto tiempo un vehículo, sin ir muy lejos, ¿no? Tienes que hacerle su mantenimiento, sus reparaciones, mantenimientos preventivos, correctivos. Lo mismo aplica para una red de telefonía en 2G, ¿no? O sea, 2G, 3G. Necesariamente hay que realizar estos mantenimientos, sondeos de la red. Generalmente son mantenimientos proactivos, ¿no? Antes de que el servicio caiga, ¿ok? Entonces, esta es una revisión rápida acerca de algunos tipos de especificaciones. Bien, ahora, para hablar de GSM en base a los estándares definidos y con el paso de los años, cuando se lanzó por primera vez el servicio en la red comercial en 1991, en Filadelfia, pasó por tres fases, ¿no? Una de ellas es la fase 1, luego estuvo la fase 2 y la fase 2 Plus o fase 2 más, que básicamente vienen a ser como que los preevolutivos antes de alcanzar lo que sería 3G, ¿ok? Entonces, dentro de la primera fase de este proyecto de telefonía 2G, encontramos algunas referencias o servicios que se fueron implementando, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, el servicio de telefonía o también el servicio de llamadas, ¿no? Otro servicio de telefonía fue, por ejemplo, el roaming internacional. Con esto ya usuarios locales, digamos así, podían viajar al extranjero y sin embargo podían participar, llamar como si estuvieran localmente todavía dentro de Perú. Entonces,
esto era un servicio o un primer servicio intento de roaming internacional. De hecho, sí funcionaba y era bastante o muy poco utilizado por el tema del costo que te permitía acceder a este tipo de servicios, ¿no? Luego tenemos el servicio de datos, aunque ustedes no lo crean, increíblemente, pues había una, digamos, un tipo de uso de lo que sería velocidad en navegación de datos, ¿no? Pero realmente bajo, ¿no? 9,6 kilobits por segundo, pues Avance tu tarea, es avance tu una tarea. velocidad bastante baja. Entonces, Yo te pregunté esto en se la mañana si aprovechó tenías tarea, me mucho dice, no, no mejor tengo, me ha dicho. en cuanto a servicios de SMS. Dijeron por acá, vamos a enviar los mensajes de texto en texto plano y lo vamos a convertir para que la red lo pueda entender y así transmitirlo, ¿no? Sin necesidad de realizar una llamada, ¿no? Básicamente eso. Luego tenemos el servicio de desvíos de llamadas, o también conocido como call forwarding en inglés. ¿Ok? Este tipo de servicio de desvío de llamadas se lo pongo con un ejemplo. Está la llamada o desvío a casilla de voz. Ese es un desvío de llamada, solo que a un elemento pues, que almacena mensajes grabados que tú puedes dejar en este buzón y que luego son reproducidos pues, por el usuario destino al que tiene que alcanzar, ¿no? Entonces, desvío de llamadas, eso es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el desvío de cuando tu teléfono, por ejemplo, se encuentra apagado, puedes en algún momento, antes de que se apague, realizar un desvío de llamada hacia otro número o hacia otro tercer número. También eso es un servicio conocido como desvío de llamada, ¿no? De repente no todos lo utilizan, no todos lo conocen, pero sepan que existe en sus teléfonos este tipo de desvío de llamada. No sé, pues quiero por algún motivo mi teléfono se va a apagar, pero alguien me va a llamar y es una llamada importante, de repente mi mamá la puede contestar, mi papá o mi hermano, entonces desvío la llamada hacia uno de esos números. Eso se puede hacer por parte del usuario también. Como parte de la fase 2 se implementan algunas características adicionales, de las cuales una de ellas es, por ejemplo, el cobro revertido. El cobro revertido viene a ser un tipo de servicio donde el usuario, quien origina una llamada, eh, busca la comunicación con un usuario B, quien recibe la llamada. Entonces aquí normalmente el cobro debería ser para quien origina la llamada, ¿no? Entonces con cobro revertido haces lo inverso, ¿no? Lo que vas a hacer es cobrarle a quien recibe la llamada en este caso, ¿no? Esto previamente con una aceptación pues del número quien recibe la llamada y dice, acepto esta llamada en base a que va a ser cobrada por mí, ¿no? Eso es un anuncio, un tipo de mensaje que te llega en el teléfono, ¿no? Entonces esto ya nació desde GSM, ¿ven? Luego tenemos el tema de identificación del abonado, que básicamente es en tu celular puedes ver quién te está llamando, ¿no? Puedes ver el número de la persona que te está llamando. Llamada en espera, bueno, ustedes ya la conocen, puedes, digamos, mantenerlo en pausa hasta que estés nuevamente disponible para conversar con esta persona. Grupo cerrado de usuarios hace alusión pues a un tema de conferencias, podemos utilizar multiconferencias o comunicaciones multiparty en servicios de 2G, ¿no? Puedes conectar con 3 amigos y bueno, los 3 solamente en este grupo pueden conversar a nivel de voz, ¿no? No hablamos de WhatsApp, sino de mensajería, sino de voz. Capacidades adicionales para las comunicaciones de datos. Aquí ya se va viendo, digamos, un preevolutivo en referencia a lo que serían las comunicaciones por paquetes, ¿no? Entonces, como que aquí en esta fase 2 se implementaron, más que implementaron servicios en la red, se implementaron nuevas formas o se iniciaron con las investigaciones de lo que ya serían intercambio de paquetes para transmisión de datos, ¿ok? Luego tenemos la fase 2 Plus. Bueno, en dicha fase se añaden nuevos servicios, se agrega una nueva banda en la cual se va a trabajar. Entonces, algunos puntos importantes en esta fase son los planes de numeración privados, ¿no? Pues, no sé si ustedes recuerdan, y si no recuerdan, bueno, yo se los menciono. Antes de que exista el sistema prepago o postpago, existía lo que llaman el RPC, el RPM o redes privadas, ¿no? Era como un plan postpago
o así pasó a llamarse, pero netamente corporativo, era ofrecido a las empresas, no era tanto como un usuario común y silvestre que pueda acceder a ese servicio, ¿no? Entonces eran más redes corporativas. Y acá está lo que les menciono, donde se agrega una nueva banda para interconexión de sistemas con la banda DSS de 1800 MHz, ¿no? Esta banda pues es bastante importante porque no solamente se utiliza, digamos, en varios países, sino que permite ya no el uso solamente de la banda 900 y 800, sino que también de la banda 1800, incluso la banda, parte de la banda 1900, ¿no? Luego tenemos los servicios de datos suplementarios. Estos servicios de datos suplementarios vienen referidos a interconexiones como por ejemplo el USSD, que es una plataforma que se conecta con la red de telefonía justamente para mostrarte un tipo de servicio interactivo, ¿no? De intercambio de opciones. De repente los usuarios que han sido prepagos en algún momento, por ejemplo este operador Claro, que tiene un sistema de interacción USSD, que es el asterisco 777 numeral, creo, ¿no? No recuerdo bien. La cuestión es que te muestra un menú dentro de tu pantalla y tú puedes interactuar con él si deseas recargar saldos, si deseas cambiar de chip, si deseas convertirte, no sé, ahora en postpago, te conectan con un call center especializado y así, ¿no? Entonces, este tipo de servicios fue también agregado en este tipo de fase, ¿no? Bien, ahora sí vamos a pasar a la parte de lo que serían los conceptos básicos, ¿ok? Como parte de los conceptos básicos tenemos la parte de multiplexación, tenemos la parte del multiplexado. Rápidamente, bueno, la técnica de multiplexado viene a ser una técnica donde se combinan varias señales, ¿no? O varias, por así decirlo, varios usuarios para que atraviesen la información o la comunicación por un canal, ¿no? Entonces, este canal luego tiene que ser demultiplexado. Entonces, a este proceso también se le conoce como demultiplexado, el cual pues viene comprendido por un multiplexor y un demultiplexor, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, vemos, digamos que estos son 4 usuarios, los cuales están siendo multiplexados o combinados a nivel de paquetes y los cuales forman un bus de datos, ¿no? Forman un bus de datos el cual tiene que ser demultiplexado para recuperar la información de cada usuario, ¿no? Entonces, de esta forma se realiza lo que es la multiplexación. Ahora, aplicándolo al tema de redes móviles 2G, pues Ah, tenemos su tarea. estas técnicas de multiplexeso, ¿no? O de multiplexado. La primera de ellas es la FDMA, que también se conoce con el nombre de Frequency Division, Multiple Access, que básicamente es una distribución de las frecuencias a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, FDMA está basado en distribución de frecuencias, ¿ok? Multiplexación por división de frecuencias. Luego tenemos TDMA, que viene a ser el Time Division Multiple Access, el cual está basado en tiempo, ¿no? Aquí se hace una multiplexación o división en base al tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo un usuario puede administrar o puede utilizar el servicio dependiendo pues de las configuraciones que tenga cada operador, el tiempo que necesite, eso también es definido bueno, es definido por la norma o el estándar, ¿no? Del Sí, pero 3GPP. piensa, tú también no vas a preguntar TDMA, todo. no se olviden, está dividido en Revisando todo base vas a al tiempo. preguntar. Ya. Luego tenemos CDMA, que viene a llamarse también el Code Division Multiple Access, y bueno, este sí no tiene limitancias a nivel de tiempo ni de frecuencia, ¿no? Utiliza todo el espectro o del ancho de banda que tú tengas disponible para transmitir la información. Lo diferente de hacerlo en base a frecuencia o tiempo es que aquí tú codificas cada uno de estos usuarios, es codificado con un código único, que también se le llaman los códigos de Walsh, los cuales pues te van a permitir acceder a la red y en algún momento la red tiene que decodificar este código para poder entender qué usuario está haciendo uso de esta red. ¿Ok? FDMA y TDMA son más usados para 2G. CDMA es más utilizado en 3G. Actualmente FDMA y TDMA también
se utiliza en lo que serían las redes de 4G y 5G. Pero 2G netamente usa FDMA y TDMA. Ya lo vamos a ver. Ahora tenemos la parte del duplexado, que viene a ser básicamente cómo se da el envío, el intercambio de información entre dos puntos, ¿no? En este caso tenemos quién envía y quién recibe, ¿no? Este tipo de comunicación, por ejemplo, es simplex, que apunta en un solo sentido, ¿no? Luego tenemos la comunicación full duplex, ¿no? El duplexado de full duplex. Esto viene referenciado pues a alguien o digamos, un mismo usuario puede enviar y recibir, pero no al mismo tiempo. Si te das cuenta que hay dos canales, ¿no? Uno por el cual envías y otro por el cual recibes, pero viene a llamarse comunicación full duplex por el intercambio que tiene. Luego tenemos la comunicación half duplex, que también viene referenciada a quien envía y recibe, ¿no? En el caso de los usuarios, pero aquí tienes un único canal, ¿no? Entonces, por el mismo canal donde tú transmites, en determinado tiempo también tienes que recibir, ¿no? Entonces, estos tipos de duplexado también se aplican a lo que sería tecnologías móviles. En el caso de 2G, tenemos FDD, ¿no? El cual está basado pues en la duplexado por división de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para comunicar, por ejemplo, un usuario móvil, un teléfono, un equipo, con una radio base, una BTS, en este caso para 2G, necesitas una frecuencia tanto de bajada como de subida, ¿no? Entonces, por eso es que acá aparece lo que hace referencia o se usa bastante en móviles como el downlink y el uplink, ¿no? El uplink es lo que el teléfono envía hasta esta radio base y el downlink es lo que se descarga o lo que se recibe de la radio base, ¿no? Entonces, acá vemos que esto está, digamos, administrado en el caso del downlink por F1 o frecuencia 1 y en el caso del uplink por frecuencia 2, justamente para evitar interferencias a nivel de frecuencia, ¿ok? Y bueno, esto es como se vería, digamos, en el uso de una banda del espectro de frecuencias, ¿no? Con un ancho de banda en frecuencia 2 y un ancho de banda en frecuencia 1. Si se dan cuenta, hay una separación entre ellos, en estas dos bandas, de subida y de bajada, para evitar el tipo de interferencia, colisión y todos ellos, ¿no? Que impidan una comunicación fluida. Luego tenemos también TDD, que viene a ser la duplexación por división de tiempo. En este caso, se mantiene, digamos, algo parecido a esta comunicación de half duplex, pero con la diferencia de que aquí utilizas una única frecuencia, ¿no? Y el uplink y el downlink es distribuido por tiempo. ¿Cómo? En este caso, por el ejemplo que les planteo, T1, ¿no? Entre T1 y T2 se hace, digamos, información de subida, ¿no? Lo que yo voy a enviar hacia la radio base, ¿no? Entonces, en el caso de T2 con T3, tenemos lo que sería el downlink, ¿no? En este caso es una descarga de información, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre FDD y TDD, a nivel de tiempo y de frecuencia, en el caso de duplexado. Bueno, para seguir con los conceptos básicos, también tenemos la parte de conmutación de circuitos que ya les había mencionado. Esta comunicación o conmutación de circuitos viene referenciada más para el uso de circuitos en voz, ¿no? La voz utiliza esta comunicación o conmutación por circuitos, ¿no? Acá hace referencia a la conmutación de circuitos, bueno, pasa por un proceso de tres partes, ¿no? Uno de ellos, o el primero de ellos es apertura de este canal o apertura del canal entre los circuitos. Punto 2 viene a ser la transmisión de la información o los datos que tú necesitas enviar, la voz paquetizada tal vez. Y como punto 3 está el cierre del canal, ¿no? No se olviden de eso. Apertura, transmisión de datos y cierre de este canal. Entonces, en esto se basa la conmutación de circuitos, ¿no? En este caso, bueno, el paquete viaja por un circuito ya establecido. Esto es un circuito dedicado, no quiere decir que aquí el paquete va a viajar hacia otros puntos de la red. No, cuando el canal ya ha sido establecido, solamente va a pasar por estos puntos, ¿no? A diferencia de lo que sería una conmutación de paquetes. En el caso de conmutación de paquetes, no se elige una ruta específica, no es un servicio o orientado a un canal dedicado, sino que también tiene distinta versatilidad, ¿no? Puedes utilizar distintos elementos de la red por donde tú puedes hacer que tus paquetes naveguen, ¿no? De repente esto ya lo han visto en algunos conceptos de redes,
Y esto está más enfocado en ello, ¿no? Un claro ejemplo, tenemos este paquete que viaja utilizando, digamos, este canal, ¿no? O todo este circuito. Y aquí vemos que este otro paquete viaja, ¿no? Viaja por otro camino, ¿no? No es el mismo que utilizó el paquete anterior. Y tenemos este tercer paquete que también navega por distintos elementos, ¿no? Que no necesariamente son los mismos que utilizaron en los paquetes anteriores. Entonces, ¿qué ventajas hay de esta conmutación de paquetes que se utiliza mucho entre el intercambio o la navegación de datos? Bueno, es que te permite una disponibilidad completa de la red, no necesitas aperturar ningún canal, los canales siempre están disponibles para que tú los uses. No tienes una saturación tampoco de canales porque tienes distintos elementos por lo que el paquete puede viajar. Si alguno de ellos, de acuerdo a la configuración que tenga, digamos, no le permite viajar por acá, entonces va a decidir utilizar un sistema de respaldo y va a viajar por otro lado, ¿no? Entonces, esta versatilidad te la ofrece la conmutación de paquetes. Ahora tenemos la parte de características de la interfaz de radio, ¿no? ¿Qué características, en base a lo que nosotros hemos visto, tiene esta red de 2G? Pues es un sistema manejado en base a FDMA y TDMA, ¿no? Lo que ya te mencioné, con FDD, ¿no? Un duplexado en base a frecuencia. Entonces, esto, digamos, es lo que rige 2G. Tenemos una separación de radiocanal, en este caso de 200 kHz, ya no es una separación de 30 kHz como era en la primera generación en base a la modulación de FM, ¿no? En este caso es 200 kHz, es más grande. Tenemos algunas bandas de frecuencias donde opera 2G, una de ellas es la banda 900, la banda 1800 y la banda 1900, ¿no? Hay una separación de duplexado de 45 MHz, 95 y 80 MHz. Bueno, esto referente a cada banda, ¿no? Para la de 900 es 45, para la de 1800 95 y para la de 1900 es 80 MHz. El tipo de modulación utilizado en estos servicios de GSM o 2G es el GMSK, ¿no? Modulación digital. El tipo de multiplexado o el tipo de multiplexación para el caso del uso de estos time slots en base a TDMA son 8, ¿no? Es como que la unidad fundamental para que 2G funcione. Y el periodo de tiempo de cada time slot, bueno, viene a ser de 576,9 microsegundos, ¿no? Algunos datos importantes en referencia a lo que tenemos en Perú, pues Claro maneja las bandas de 1900 y la banda de 850, Movistar también tiene la banda de 1900 y 850, Entel tiene la banda de 1900 y Vitel no tiene bandas de transmisión en servicios de 2G, ¿no? Llegó tarde a la repartición y por eso no alcanzó, digamos, ¿no? Estas bandas ya están copadas por los otros tres operadores, ¿no? Vitel tiene 3G hacia adelante, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, este es un ejemplo donde se puede observar pues la combinación de lo que sería TDMA con FDMA en base a la transmisión del downlink y el uplink, ¿no? Mediante el uso de una frecuencia 1 y F2, ¿no? En este caso estamos aplicando FDMA y TDMA en base al tiempo, ¿no? Estos vendrían a ser los 8 time slots que se dividen según el usuario pues acceda a la red, ¿no? Ya sea de subida, una comunicación de bajada, o sea de subida, ¿no? Entonces, estos 8 time slots van a permitir sincronizar, van a permitir actualizar ubicación, van a permitir sincronizar llamadas, van a permitir un handover, por ejemplo, todo esto en base al tiempo, ¿no? Entonces, 2G o GSM está, digamos, a nivel de multiplexación, utiliza esta combinación tanto de frecuencia como de tiempo, ¿ok? Bien, ahora vamos con la parte 3 que ya es netamente arquitectura. Bueno, esto es una red 3G, perdón, una red 2G o GSM, la cual está basada pues en tres partes, ¿no? Está la parte del acceso, está la parte del MCS o la parte del core, y tenemos como tercera parte el OIM, ¿no? La parte de operación y mantenimiento. Rápidamente, haciendo una revisión de los elementos que contiene pues esta red,
Esta red, eh, como elemento fundamental, está el usuario móvil, quien accede, ¿no? El Mobile Station, quien accede a la red haciendo uso de la interfaz de aire, ¿no? La interfaz acá conocida es la UM, ¿no? UM. Y pues como primer punto, digamos, de recepción de esta comunicación tenemos a la radiobase, ¿no? Las BTS, el la Transceiver System. Ya, esta BTS, bueno, te va a permitir una serie de características como te va a permitir la movilidad, la seguridad, cifrado de comunicación entre el terminal móvil y la red, ¿no? Entonces, digamos que la BTS es la primera línea de acceso, de recepción de comunicación frente a los usuarios, ¿no? Luego tenemos la BSC. La BSC viene a ser buscando, digamos, un controlador de estas BTS, pues nace el BSC como el Base Station Controller, ¿no? Es un controlador de estaciones base. Entonces, estas BSC lo que hacen es administrar los canales lógicos que les mencioné al inicio y tiene participación dentro de lo que sería la movilidad de los usuarios fuera de esta red, ¿no? Administra también los canales, digamos, si es que se va a realizar algún tipo de handover, también lo realiza el BSC, ¿no? Administra el tipo de handover que se va a hacer, dependiendo de quién o por quién esté siendo gestionada, ¿no? Si es por un MSC o si es hacia otro MSC, ¿ok? Ya que mencionamos MSC, pues pasamos a la parte del core. ¿Ya? En la parte anterior hicimos una revisión de lo que era el BSC, el BTS y el móvil, y esto en conjunto pues es el BCS, ¿no? Es la parte del acceso también llamado, ¿no? El Base Station Subsystem. Y luego tenemos la parte del core, que ya va referenciado por estos otros elementos. Como punto principal dentro de ellos está el MSC, que viene a ser el conmutador de llamadas. El MSC también es conocido como el Mobile Switching Center y se encarga pues del ruteo o enrutamiento de las llamadas dentro de este core. ¿Okay? Como segundo punto tenemos el centro de mensajería, que es el MSC, SMSC, ¿ya? Ambos manejan una conmutación de circuitos, ¿no? Enrutamiento por circuitos. El MSC, hablándoles un poco más de MSC, bueno, tiene distintas características, no solamente el enrutamiento, sino que participa dentro de lo que es movilidad, eh, autenticación, cifrado de los usuarios también. Y luego tenemos el GMSC. El GMSC es bastante similar al MSC, con la única diferencia de que el GMSC es un gateway, ¿no? Es el gateway MSC, que te permite pues la salida o interconexión de llamadas hacia otros operadores, ya sean PSTNs o PLMNs, ¿no? Una PSTN es una red fija conmutada y una PLMN es una red móvil, ¿no? Esa es la diferencia. PSTN es fija y PLMN es móvil, ¿ok? Y luego tenemos estos últimos cuatro elementos que vienen a ser la VLR, que es el Visitor Location Register, que viene a estar embebido dentro de este MSC. Esto es como una base de datos local que gestiona los usuarios que se encuentran en ese momento siendo administrados por este MSC. ¿Okay? Luego tenemos el HLR. Este HLR ya no es una base de datos local, o bueno, sí es local, pero ya no es tan, digamos, tan versátil en el cambio, ¿no? Esta base de datos maneja dos tipos de base de datos. Una es la de base de datos de usuarios generales, donde se provisiona toda la red, y la otra es la administración de la ubicación, ¿ya? Entonces, cuando se administra ubicación o se almacena la ubicación en este HLR, lo que hace es colectar la información que manejan estos VLRs volátiles, por así decirlo, y lo concentra en el HLR, ¿no? Obviamente dentro de una red existe más de un MSC, más de un VLR, es por eso que el HLR concentra la información de todos los datos almacenados en este VLR, ¿ok? Luego tenemos el EIR, pues, que tiene participación en base a identificación de los equipos móviles, ¿no? En este caso de los Mobile Station, para ver si son permitidos o no dentro de esta red, ¿no? Ya vamos a ver un poco más de detalle. Y por último, el Authentication Center, que está referenciado a la autenticación de los usuarios, también si pueden tener participación o no dentro de esta red de telefonía, ¿no? Entonces, la autenticación
es un punto importante porque sin él no puedes tú llamar, no puedes participar o no puedes integrarte a una red. Este Authentication Center generalmente está embebido en lo que es HLR y LIR también, ¿no? O pueden funcionar por separado dependiendo de la infraestructura que tenga cada operador, ¿ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ya aquí vamos a ahondar un poco más sobre los elementos en sí, ¿no? En el caso del MSC, pues vemos qué características tiene a nivel de subsistema de switcheo, ¿no? En el primer punto, por ejemplo, tenemos el enrutamiento de las llamadas, ¿no? El Mobile Switching Center se encarga de enrutar llamadas, se encarga de la tarificación y autenticación, se encarga del control de los BSCs, administra los BSCs a su cargo y también la movilidad inter-BSC. Quiere decir esto que participa también del handover, ¿no? También almacena la parte de ubicación del móvil, ¿no? En base al LAC, ¿no? El Location Area. ¿Para qué? Para la obtención del paying. El paying, bueno, es una forma de búsqueda o similar a lo que se hace en redes con un broadcast, buscando al usuario quien se está llamando, ¿no? Esto ya netamente en una llamada activa. Luego tenemos el GMSC, que les mencioné, que es el punto de comunicación hacia otras personas. Bueno, en este caso es redes, ¿no? PSTN o PLMN, ¿no? Que se encuentren en estas redes. Encargado de determinar red PSTN o PLMN destino, ¿no? Bueno, si es que tú estás llamando a un número fijo, un número móvil, el GMSC lo vas a ver en base a la configuración que él tenga, ¿no? De los otros operadores y del mismo operador. Luego tenemos la BLR, que ya era ya mencionada, el Visitor Location Register. Bueno, es una base de datos local y temporal, ¿no? Del MSC, se encuentra embebido en él. Toma información del HLR de aquellos usuarios ubicados en su área, ¿no? Es cierto, el BLR interactúa mucho con el HLR, ya que el HLR almacena o concentra toda la información de todos los BLRs. Entonces el BLR, si tiene algún tipo de consulta con otro MSC que tiene otro BLR embebido, pues se lo va a consultar no directamente a este BLR, sino al HLR. Acá también, bueno, encuentras la ubicación actual del móvil, ¿no? Es una información bastante cercana, por no decirlo precisa. Luego tenemos el HLR. El HLR, bueno, es una base de datos permanente de los usuarios, ¿no? Lo que les mencioné. Posee información del IMSI, MSDN y del BLR actual. El IMSI, bueno, es un número único, identificador único que está en la SIM card, ¿no? En el chip. ¿Okay? No lo ves tú, el operador es quien lo conoce, ¿no? Tú, siendo usuario, no lo vas a saber. El MSISDN, si lo conoces, es el número que tú manejas actualmente para llamar o para recibir llamadas. El BLR actual, bueno, esto está gestionado básicamente por la central. Estos dos puntos son importantes para el enrutamiento de las llamadas. Es correcto, se hace en base al MSDE, al IMSI, ¿no? Dependiendo si es que vas a hacer alguna actualización de ubicación también. Puede ser compartido por más de un MSC, es correcto. Un MSC puede, digamos, interconectarse con un HLR, pero sin embargo no es dedicado, ¿no? Existen más MSCs conectados a este HLR. Luego tenemos el Authentication Center, que básicamente se encarga de la autenticación, ¿no? De los usuarios, y esto lo hace en base al IMSI, ¿no? En base al IMSI él autentica si el usuario puede acceder o no a los servicios de la red. También se encarga de la parte del cifrado de la comunicación móvil. Bueno, esto como parte de algunas llaves que le permiten a la radio base y al móvil comunicarse, pero cifrando la comunicación, ¿no? Agregándole algunos bits descifrados, los cuales de alguna forma protegen esta comunicación para que usuarios o terceros usuarios no interfieran en ella o quieran husmear en esta comunicación, ¿no? Luego tenemos el EIR, bueno, es una base de datos de terminales, ¿no? No necesariamente inhabilitados, sino que también los que están habilitados, ¿no? En él se manejan pues la lista blanca, la lista negra, usuarios habilitados, y en la lista negra pues usuarios que han reportado los email, aquí se almacenan los email, robados, perdidos. Entonces esos se encuentran aquí en el EIR, ¿no? Generalmente, bueno, está integrado en el HLR. Luego tenemos la Base Extension Subsystem,
que bueno, está indicado por estas tres partes que viene a ser el BSC, el BTS y el móvil, ¿no? En el caso del BSC, el Base Station Controller, una de las características es que tiene varias radiobases a su cargo, ¿no? Administra los nodos, los BTS, asigna los recursos también, administra los recursos de radio que se necesitan para entablar una transmisión de voz. También participa dentro del control de la movilidad, ya sea si es administrado por esta BSC o por el MSC. Está asociado a un MSC que puede tener más de un BSC, es decir, un MSC puede administrar más de un BSC, así como también un BSC administra más de un BTS, ¿no? Luego tenemos el BTS, que es el Base Transceiver Station. Este BTS pues actúa como transmisor y receptor del usuario que desea comunicarse, ¿no? Este es el punto de anclaje entre el móvil y la red. Aquí, si no existe una buena comunicación, pues de primera línea, ningún usuario va a poder acceder a esta red móvil, ¿no? Luego tenemos el Mobile Station, que viene a ser tu teléfono con el SIM insertado, ¿no? Con la SIM card o con el chip puesto. Dentro de este teléfono o dentro del Mobile System o Station tenemos el Mobile Equipment. El Mobile Equipment pues se identifica con el email, ¿no? Tu equipo celular tiene un email que en teoría es único, y que solamente le pertenece a ese equipo. Y luego está el Subscriber Identity Module, que viene a ser la SIM, ¿no? La SIM card, el chip. Entonces, esta SIM card se identifica o se asocia con el IMSI, ¿no? Lo que te mencioné, que el IMSI es un identificador único, que solamente lo mapea o lo tiene el operador quien te proporciona el servicio móvil, ¿no? En este caso hablando de 2G. Bien, haciendo un resumen acerca de las interfaces, pues dentro de ellas tenemos el UM, que es la interfaz de aire, y esta viene dada pues entre el móvil y la BTS, ¿no? La primera línea de acción. Luego tenemos la interfaz AVIS, que se encarga de la comunicación entre el BTS y el controlador, que vendría a ser el BSC, ¿no? Aquí ya estamos en la parte digamos, de la radio base contra el subcontrolador. Luego tenemos la interfaz A, que viene a ser una comunicación entre el BSC y la MSC, ¿no? Y acá la interfaz A parte, digamos, o interconecta el acceso con el core, ¿no? Controlador contra el switching center. Luego tenemos la interfaz B, que básicamente es una interfaz embebida dentro del MSC. Recuerdan, esta comunicación es entre MSC y BLR. Pero haciendo un refresh, el BLR está embebido en el MSC, así que es una interfaz interna, ¿ya? Luego tenemos la interfaz C, que está referenciada por la comunicación entre el MSC y el HLR, ¿no? El HLR, que es la base de datos general de todos los usuarios. Luego tenemos la interfaz D, que viene a ser una interfaz de comunicación entre el BLR y el HLR, ¿no? Entre bases de datos, una temporal y la otra, digamos, permanente. Luego tenemos la interfaz E de comunicación entre MSCs, ¿no? En este caso podríamos comunicar la interfaz, el elemento MSC contra el GMSC, y esta comunicación viene a darse por la interfaz E. También lo podemos comunicar contra otra MSC o también considerarlo dentro de la comunicación con el centro de mensajería, ¿no? El SMSC. Y por último, no es la última, ¿no? Tenemos también la interfaz F de comunicación entre el MSC y el EIR, ¿no? Quien proporciona la validación de los email dentro de esta red. Y por último, sí, la interfaz H de comunicación entre el HLR y el Authentication Center, ¿no? Básicamente para el tema de la autenticación y cifrado. Bien, como punto 4 tenemos la parte de evolución. Ya para finalizar. Tenemos los sistemas preevolutivos a lo que sería 3G, en este caso GPRS y Edge, ¿no? GPRS nace, digamos, como una necesidad de transmitir paquetes, conmutar paquetes para una mejora en la navegación. Entonces surge como un contexto de crecimiento de interés en servicios de Internet, ¿no? De navegación. La primera velocidad que tuvo o que alcanzó, digamos, es la de 115 kilobits por segundo. Y esto, pues, comparándolo con los
9,6 que ya venían siendo utilizados en GCM, es bastante, ¿no? Entonces, aquí para la época, pues ya se hablaba de una navegación un poco más rápida, ¿no? Si lo llevamos pues a las velocidades actuales, pues nos quedamos en el olvido esperando acá, nos hacemos viejitos hasta que esos 115 kbps nos presenten lo que queremos en el celular. Luego tenemos ya como introducción a este servicio de paquetes, pues la red de GPRS fue montada con dos nuevos nodos en la red de 2G, ¿no? En la red de 2G. Entonces, GPRS es una red montada en GCM, ¿ok? Por eso se sigue considerando como parte de lo que es 2G. Ahora, a esta red de GPRS o a esta tecnología también se le conoce con el nombre de 2.5G, ya 2.5G. Tú a veces en tu celular lo ves como una G, ¿no? Y como tercero tenemos a Edge, que también es considerado el 2.75G dentro de sus generaciones, ¿no? Entonces, esto del Edge o los sistemas Edge trajeron mejoras en velocidades alcanzadas pues a alrededor de 473 kilobits por segundo. Ya era una velocidad más importante, ¿no? Casi el 4 veces ya, ¿no? Un poco más de 4 veces la velocidad que manejaba GPRS. Entonces, 4.75G eran redes ya digamos como para alcanzar un nivel hacia lo que es 3G, ¿no? Ahora, para implementar redes Edge, básicamente la arquitectura no cambió, ¿no? Para el caso de GPRS sí, en el caso de Edge, lo único que se necesitó fue realizar un upgrade, una actualización en los software, en los nodos, en los terminales, y dentro de la red del core. Entonces, con esta actualización, digámoslo así, de los sistemas operativos, de los sistemas de servicio, pues se alcanzó este nivel en Edge. Ahora vamos a ver un poco de la arquitectura de lo que es este 2.5G y 2.75G, ¿no? Acá a modo de resumen, pues hemos colocado dos BTS y el BCC, ¿no? El BCC, todo esto forma o compone la parte del acceso. Estas líneas, la línea punteada hace referencia al control plane, que viene a ser el levantamiento del canal de señalización, y la parte de color azul hace referencia al user plane, que viene a ser el canal de voz netamente transmitido, ¿no? Y en la parte del core solamente se ha resumido al conmutador de llamadas. De hecho, aquí faltaría, digamos, el HLR, el Authentication Center, el centro de mensajería, el EIR, ¿no? El BLR, pero digamos, a modo de resumen lo hemos colocado así, ¿ya? Y bueno, aquí están estos nuevos nodos que participan en las redes de 2.5G y 2.75G, que son el GGCN y el SGCN, ¿no? El SGCN, bueno, es el Serving GPRS Support Node y el GGCN es el Gateway GPRS Support Node. Es el primero, el SGCN, pues participa dentro de lo que es movilidad, dentro de lo que es autenticación de los usuarios y administración de las BSCs, ¿no? En conjunto. Y el GGCN, pues es la interfaz de interconexión entre la red de Internet o la red PDN, con el SGCN, ¿no? Acá, bueno, se levantan algunos tipos de túneles, ¿no? Mediante el uso de un protocolo que se llama GTP. Y bueno, accedes al servicio de navegación mediante túneles, ¿ya? Acá ya, digamos que se empezó con ese tipo hacer ese tipo de uso de tecnología, ¿ya? Entonces, GGCN te proporcionaba la IP necesaria para que este túnel tenga acceso tanto a la comunicación de este lado como de la comunicación hacia el lado de Internet, ¿no? Del usuario y hacia las redes de Internet. Entonces acá lo hemos dividido en la parte del Air Interface, ¿no? Que viene dada por el móvil, el Access Network, que es esta parte, y la parte del Core Network, ¿no? Que viene referenciado por el tema del NCS. En este caso tenemos el Core de conmutación de circuitos y el Core de conmutación de paquetes, ¿no? En el caso de paquetes acceden al PDN Internet, ¿no? PDN Gateway y Internet, y en el caso de voz, pues a los PSTNs y PLMNs, ¿ya? Bueno, y con esto hemos finalizado esta presentación.
Bueno, chicos, algo que quería comentarles es que estas redes de GSM son las primeras digitales en nacer. Entonces, mucho del entendimiento de lo que se viene en la parte de 3G, 4G, 5G nace con estas redes de 2G, ¿no? Ya sea el tema de multiplexación, el tema de la codificación, el tema del duplexado. Entonces, nosotros somos una entidad, TID, bueno, es una empresa que busca que los alumnos accedan, o las personas, mejor dicho, interesadas en este curso o en estas tecnologías móviles, puedan profundizar sus conocimientos en lo que sería 2G. Actualmente también tenemos para 3G. Entonces, si tú quieres aprender más sobre cómo se enruta una llamada, el camino que pasa o atraviesa a nivel del core para llegar hasta, desde un punto origen hasta un punto destino, cómo se administra o qué circuitos se gestionan dentro de todo esto, lo puedes aprender con mayor profundidad en este curso de 2G que nosotros también tenemos, ¿no? Agradecerles a ustedes por su participación, bueno, en esta ponencia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como TID Engineering Group, en LinkedIn, Facebook e Instagram, ¿no? Si tienen algunas preguntas, por favor, las pueden hacer llegar. Ahí espero sus comentarios, chicos. Sí, tengo una consulta con respecto a lo que es la seguridad que se maneja en la red de GSM. ¿Qué tipo de tecnología es lo que bueno, se viene utilizando, pues, ¿no? Ya, muy buena pregunta. En el caso de seguridad en redes de 2G, se utiliza un método de autenticación que se le llama el método ACA, ¿no? Que utiliza llaves, dos llaves de autenticación que son, por ejemplo, el RAND y el, K, el KI, que viene, bueno, es una parte de cifrado, de comunicación, que se maneja netamente dentro del core y se negocia con el chip, con la SIM card, ¿no? Entonces, este método ACA lo que hace es de alguna forma utilizar un tipo de algoritmo comparativo de lo que te ofrece la SIM card con lo que te ofrece la red, ¿no? Específicamente en el Authentication Center, lo compara y si es pues el mismo dato, te permite la autenticación. Si no es el mismo dato, entonces estás fuera, ¿no? No te permite accesar a la red. Para el tema de cifrado es bastante similar, solo que utiliza otro parámetro que es el RAND y el KC. Y en estos casos, pues, netamente ya se cifra la comunicación, pero con participación entre la BTS y el móvil, ¿no? Para eso se utiliza este método ACA. Ahora, actualmente hay distintos tipos de niveles de seguridad mucho más robustos, en el caso, pues, de 3G, 4G, y si hablamos de 5G, bueno, ya es también hablar de distintos tipos de protocolo y seguridad en protocolos, ¿no? Listo, muchas gracias. Ahí, bueno, pueden realizar sus consultas, compañeras. Ahí el compañero Arenas, bueno, Yair Arenas tiene una consulta. A nivel de multiplexado, ¿cuál es más recomendable? ¿TDD o FDD? Ok. En el caso de multiplexado,
Bueno, esto va a depender de la tecnología, ¿no? Para el caso de redes 2G, se hace una combinación de lo que es frecuencia con tiempo, ya no solo en base a frecuencia, sino también al tiempo, justamente para alcanzar a más usuarios, ¿no? Cuando se hacía en las primeras redes de primera generación, solo se utilizaba la frecuencia y no hacías un óptimo o un buen uso del espectro de frecuencias, ¿no? Si te das cuenta, con el ejemplo, a ver, lo voy a poner con el ejemplo de acá, ¿no? Si hablamos de redes, imagínate, de redes de primera generación, pues solamente son administradas por frecuencias, ¿no? No tenemos time slot de tiempo. Entonces, si tú quieres darle un mejor performance, un mejor uso al espectro, le aplicas TDMA justamente para dividir esta frecuencia en el tiempo, ¿no? Así más usuarios pueden hacer uso de esta misma frecuencia, ¿no? A diferencia de lo que se hacía en solamente FDMA. Entonces, eh, para el caso de redes de 2G, se utiliza esta combinación, ¿no? Se utiliza esta combinación de lo que es FDMA con TDMA. Para el caso de CDMA, es más utilizado, como mencioné, para redes de 3G. Y de aquí en adelante existe otra que es OFDMA, pues que ya esto está basado en netamente 4G y 5G, ¿no? Con códigos ortogonales y todo ello. Entonces, para responder la pregunta, esto va a depender de la tecnología, ¿no? Quién o cuál más importante sea, va a depender también de los sistemas que soporten este tipo de tecnología, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no puedo utilizar OFDMA con un modulador GSMK, por ejemplo, ¿no? GMSK, ¿no? Para esto, para utilizar CDMA, puedo utilizar otro tipo de modulación, ya sea QPSK, donde se aprovecha mucho mejor también el espectro, ¿no? En base a códigos. Entonces alcanzas códigos o codificaciones de hasta 3 niveles, 4 niveles, dependiendo del codificador que también quieras usar, ¿no? Listo, tenemos una consulta adicional respecto al surgimiento de nuevas generaciones, ¿cómo se maneja la coexistencia entre ellas y cuándo se determina la baja de la más longeva? O sea, se refiere al cuándo estarían dando de baja el 2G, me parece. Ajá, correcto. Sí, como mencioné también, 2G es una red que en teoría va a dejar de existir, pero va a ser utilizada o mejor aprovechada en lo que es tecnologías IoT. En el caso de Perú o de Latinoamérica, todavía 2G no se ha dado de baja. Se tiene un plan de aquí a 5 años, sí, de dar de baja. El problema de ello es que no todo el Perú o no todos los países están coberturados con 4G, 5G en su totalidad, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, para poder dar de baja una tecnología, necesitamos tener las demás disponibles, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, actualmente los servicios de 2G y 3G, con los avances tecnológicos, pueden ser soportados dentro de redes 4G a nivel de core, ¿no? A nivel de core, estas redes pueden accesar a un elemento que se llama el IMS, y bueno, este tipo de servicio también se le conoce con el nombre de Single Voice Core, ¿no? O un único core o un único conmutador, ¿no? Entonces, estas redes de 2G no van a morir todavía, van a seguir vigentes hasta que pues se tenga en su totalidad 4G y 5G, pues, ¿no? Listo, ingeniero. Bueno, al parecer no tenemos una consulta adicional. Muchas gracias por bueno, por darse el tiempo, ¿no? De poder brindar este webinar, ¿no? Que ha sido muy importante, ¿no? Tanto para el capítulo como para los estudiantes y futuro egresado, ¿no? De la carrera de ingeniería. Gracias a ustedes por la participación. Cualquier tipo de comunicación